Buenas tardes con los que, o buenas noches, ¿no, jóvenes? Con los que vienen uniéndose. Bueno, el día de hoy vamos a completar una parte de uno de los últimos temas que vamos a desarrollar en este año. Jóvenes, es un tema interesante, muy interesante. Y bueno, sé que les va a servir mucho, así que vamos a tratarlo, ¿ya? Y espero que aprovechen toda la información que se le puede dar con respecto a ello. ¿Sí, jóvenes? A ver, bueno, ir indicándoles que aún debemos cuidarnos, ¿verdad? Aún estamos en una etapa en la cual la gente dice ya no hay virus, ya no existe el virus, pero eso no es cierto, ¿verdad? El virus está, solamente que puede que de alguna u otra forma se está tratando de, o la infectividad de este virus ha disminuido, ¿no? La capacidad de infectar ha disminuido, al parecer, ¿ya? O en todo caso, las personas que han sido infectadas han sido mucho más grandes la cantidad, y por ello que han generado un tipo de anticuerpo, ¿no? Pero no es que el virus no esté ya presente, sí está, ya sí está presente, sí forma parte de nuestras vidas aún, hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, dicho eso, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver de qué nos toca hablar el día de hoy. A ver. Muy bien, profesor. Ahí está. ¿De qué? Del sistema nervioso. Bueno, yo no creo que estés como el cerebrito que está acá, ¿no? Obviamente. Al inicio puede que estés así, ¿verdad? Pero en el término de esta lección que desarrollaremos el día de hoy y posteriores, yo me imagino que no, pues no, o sea, no vas a quedar así, ¿verdad? No, todo lo contrario, vas a poder comprender mucho sobre este sistema, que es muy importante, que es uno de los más importantes que existen en el organismo, ¿no? Claro, todo tiene importancia, ¿cierto? Todos los órganos que están en nuestro organismo tienen importancia, tanto tu hígado, tus pulmones, tu estómago, tu páncreas, todos los órganos, ¿cierto? Pero uno de los más complicados aún en cuanto a estructura y fisiología es el cerebro, ¿cierto? ¿Se puede hacer trasplante de hígado? Respuestas al chat privado, ¿sí o no? ¿Se puede hacer trasplantes de riñón? ¿Se podrá hacer trasplantes de pulmón? ¿Se podrá hacer un trasplante de estómago, por ejemplo? ¿Y se podrá hacer un trasplante de cerebro? ¿Han escuchado? ¿Se ha hecho? ¿Qué tan efectivo ha sido? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Se programó? ¿Se cumplió ese evento? ¿Se hizo? ¿Se realizó? ¿Alguien nos puede comentar al chat privado? A ver. Claro, hablar del sistema nervioso es hablar del cerebro, ¿verdad? Es uno de sus principales órganos correspondientes a este sistema. Y aparte de ello, como bien les preguntaba yo, los órganos que fui mencionando yo poco a poco son órganos que sí se pueden trasplantar, o que sí se han hecho, ¿cierto? Que sí ya se han hecho. Pero el trasplante de cerebro aún no se ha hecho, que yo sepa, ¿ya?
Si alguien ha leído por alguna revista, revista científica, lógicamente, y ha visto que o ha corroborado que sí se ha realizado, por favor me comenta. ¿Ya? Pero que yo sepa, no, aún no se ha hecho. Sí escuché y sí leí que estaba programado. ¿Ya? Pero más que trasplante de cerebro se llamaba trasplante de cabeza. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Se llamaba trasplante de cabeza. ¿Verdad? Porque lo que iban es trasplantar una cabeza de una persona a otra persona que tenía problemas, si no me equivoco, a nivel muscular o no podía moverse. ¿Verdad? Ya. Es importante que recuerden eso. Claro. ¿Qué sería más fácil? O bueno, no fácil, pero sí más factible, más viable. ¿Trasplantar un cerebro o una cabeza? Por lógica, la idea de trasplantar un cerebro es un poco más complicado. ¿Ya? Tú ves este cerebrito de acá, ¿verdad? Cómo está pensando nuestro amiguito, ¿cierto? Ya. Tú lo ves allí, todo bonito, ¿verdad? Ya. Pero eso no queda allí, pues, jóvenes. ¿Qué ocurre? Que estos surcos, ya, estas circunvoluciones y todo lo que hay en el cerebro, tiene determinadas funciones. Cada partecita, existen zonas. Existen zonas que se dedican o que cumplen una función determinada. ¿Ya? Cuando una persona por AOP tuviese algún accidente cerebrovascular, ¿ya? Un traumatismo encefalocraniano, al golpear, por ejemplo, el cerebro, podemos lesionar una parte. Y al lesionar esa partecita podríamos perder muchas funcionalidades. La parte occipital de tu cerebro, de tu cabeza, por ejemplo, está ubicado en la zona óptica, por ejemplo, la que te puede ayudar a ver, la que desarrolla el sistema visual. Si tú recibes un golpe en la parte occipital muy fuerte, por eso es que hay que tener mucho cuidado. A veces cuando somos jóvenes o cuando somos niños, no medimos las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Usted, y bueno, yo también he pasado por la etapa en la cual ustedes están, ¿no? Y cuando uno está en esa etapa, pues no mide, ¿no? Porque no comprende o porque nunca le explicaron, ¿cierto? Es que para que hagas daño a una persona no necesitas pegarle mucho, sino pegarle en un lugar delicado, en un lugar sensible, ¿ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Imagínate un golpe a nivel en la parte occipital. ¿Sí saben cuál es la parte occipital, no? Ustedes. Ya, de la frontal, de su frente, la cabeza de la cabeza, enfrente, y a la parte posterior. Ya atrás, así, en términos coloquiales, ¿ya? Para atrás. Esa es la parte occipital, por encima de su cuello. Un golpe allí, así, suave, como tú le podrías llamar, ya sea, con una mano, con la mano, con un puñete, no sé, como tú quieras hacerlo, ¿ya? Podría dejar a la persona sin la capacidad visual. Y tú no lo sabías, ni cuenta. ¿Qué pasa si tú lanzas o golpeas a alguien en esa zona y esa persona te dice no veo? No puedo ver. ¿Cuál sería tu reacción, no? Claro, las personas primero, cuando somos, y también cuando somos adultos, pero no comprendemos la gravedad a veces de nuestros actos, ¿no? Entonces, un golpe allí y la persona te dice no veo o no puedo ver, ¿cuál sería tu reacción, no? Por eso primero piensas y después actúas. No primero actúas y después piensas, ¿ya? Es por ello que a veces cuando las personas ven que están andando o ven que las personas están peleando por allí, pues, ¿qué ocurre? No sé si ustedes han pasado por esto, pero cuando a veces están caminando por la calle y ven a dos personas peleándose allí,
¿No te has puesto a pensar en decir, pucha, que mira, mi profesor me explicaba, ¿no? Un mal golpe a nivel del cerebro podría matar a una persona o dejarla inválida de algún otro sentido, ¿no? Y la gente pelea y todo eso, ¿no? Claro, porque la gente no mide las consecuencias en ese momento, ¿cierto? Las mide después, cuando ya las cosas están hechas, ¿ya? Y es algo que yo quisiera eliminar del pensamiento, por ejemplo, al menos de ustedes, ¿no? Primero hay que pensar antes de actuar. Primero pensemos antes de actuar, chicos, ya que eso quede bien claro, ¿sí? Eh, Te voy a dar uno de los ejemplos más sencillos. Ustedes han visto a los boxeadores. Ustedes ven box, ¿cierto? Hace poquito volvió al ring Mike Tyson, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿cierto? Tuvo una pelea de exhibición, ¿verdad? Mike Tyson es uno de los boxeadores, uno de los conocidos, ¿no? Ya. Los boxeadores tienden a generar bueno, su deporte, ¿no? Es de contacto directo, ¿cierto? Entonces, en ellos, por ejemplo, el golpe a nivel de la cabeza está presente y se da. Sí, profesor, pero mira, ¿cuántos golpes reciben y no pasa nada? No pasa nada. Bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen las personas allí y eso es lo que a veces lleva a un tratamiento específico cada uno de ellos, ¿no? Porque al final, si habrán escuchado ustedes casos de personas que de tanto golpe que han recibido en la cabeza, pues han generado algunos hematomas intracerebrales y que con el tiempo han llevado a la pérdida de la vida, ¿no? O alguna función vital para esta, ¿cierto? Entonces, ¿no han visto ustedes que con un gol... ¿Por qué le dicen knockout? A ver, simple lógica. ¿Por qué es knockout? ¿Por qué cuando, por ejemplo, insertan un golpe? Y la mayoría... A ver, voy a jugar a su lógica, a ver cómo vamos, ¿ya? Para que podamos comprender la importancia de esto. Los knockout, ¿ya? En el box. ¿Han visto algún knockout que se haya dado por un golpe en el hígado, o a nivel del hígado, o a nivel del abdomen, o a nivel de los pectorales? ¿Han visto algún boxeador que porque le dio un golpe a nivel del abdomen le produjo un knockout? ¿Allí se dan los knockouts? ¿O dónde es que se dan los knockouts? ¿En qué parte? Cuando golpean, ¿qué zona? ¿No es el cerebro, chicos? ¿No es la cabeza? Otro dice en la cara, pues ahí está, en el cráneo. ¿No es allí? ¿Por qué caen? ¿Por qué se desploman de golpe en un knockout, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Alguien vio? Sí, me imagino que vieron la pelea de Maicelo, un boxeador peruano también, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué pasó con él, por ejemplo? ¿Qué ocurrió en el ring con él? ¿No fue un golpe lo que lo derribó? ¿Y fue un golpe a nivel del abdomen? ¿A nivel del hígado, del corazón, no sé, del pulmón? Creo que para mí, yo lo que vi no fue un golpe ahí. Y los knockouts no se dan por golpes a nivel de esas zonas, sino los knockouts se dan por golpes a nivel del cráneo, cerebro, ¿cierto? Mira, ponte a pensar que no solamente en la fuerza que ejerció la persona al insertar ese tipo de golpe en el cráneo de la otra persona, sino el lugar en la cual pudo haber afectado, ¿ya? Porque se desploma de golpe, ¿cierto? ¿Han visto eso, no? Cae, en los knockouts caen por un golpe así, repentino, ¿verdad? Incluso cuando quieren pararse y todos pierden como que el conocimiento o sea, salen de sí y luego regresan, ¿verdad? Eso no es nada saludable para lo que es el cerebro. Nada saludable. ¿Sí? Estás produciendo un trauma, ¿ya? Obviamente estás golpeándolo, ¿sí? Es un deporte, sí. Pero es un deporte que en sí, pues no... Bueno, al menos para mi parecer, no debería golpearse a nivel de lo que es la cabeza, por ejemplo, ¿no?
Pero es allí donde ocurre la mayoría de knockouts y es allí donde uno puede debilitar a la otra persona incluso, ¿no? Más. Claro. Como bien les decía yo, han existido accidentes en el box que han sido fatales, ¿cierto? Han recibido tanto golpe que al final han generado un tipo de hemorragia intracerebral y eso les ha hecho perder la vida. Claro, tú estás peleas y tú sigues recibiendo golpe a nivel cerebro, pam, 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 ¿verdad? Y tú terminas la pelea y ni cuenta te has dado, ¿cierto? Alza la mano del otro o alza la mano tuya y si ya ganaste o sea, como ganador de la pelea y todo lo demás, ¿cierto? Pero no escuché algunos casos que, no sé, llegaron a casa o salieron de allí y se empezaron a sentir un poquito más, se desvanecieron y eso fue lo último que pudieron contar. Sí, pasa, ya. Cuando existe algún trauma a nivel cerebral, ustedes saben que aquí existen arterias y venas que también les irriga, ¿ya? Imaginémonos que una de ellas se rompa por un golpe. Lo que hace es que la sangre se acumule. Ustedes saben que cuando la sangre, bueno, voy a explicarles ya, cuando la sangre se acumula a nivel cerebral, lo que ocurre es una presión a nivel de tu cerebro. Porque no, ¿por dónde va a salir? Pues? ¿Cierto? No sale. Pues. ¿Ya? Ahora, si excede y has roto alguna base del cerebro, del cráneo, ¿ya? Si rompes base de cráneo, por ejemplo, que es puro hueso, va a salir, por ejemplo, sangre por el oído, por la nariz, incluso por los ojos. ¿Ya? Pero como les digo, esa sangre que se va acumulando a nivel del cerebro y no sale, hace presión sobre tu cerebro. Como que lo va presionando. Y si es que, por ejemplo, no es drenado, va a seguir presionando, que hasta va a llegar un punto en el cual va a hacer que esa persona pierda completamente la funcionalidad del cerebro. Es por eso que las personas entran a coma. ¿No he escuchado algún caso de algún traumatismo de alguna persona que haya sufrido traumatismo cerebral o a nivel de cráneo? Y ha estado normal, llegó al hospital hablando, pero con el tiempo fue perdiendo funciones vitales y al final terminó en coma. ¿Sí? Sí ocurre eso. ¿Ya? Sí ocurre eso. Entonces, es de acuerdo a cómo va evolucionando. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación que le doy, o de lo que te he explicado, me imagino que has entendido, ¿cierto? Porque lo he hecho lo más sencillo posible. ¿Ya? Es cuidar este órgano. ¿Sí? Un golpe a nivel de este órgano puede ser letal. Puede ser letal. ¿Verdad? Es muy importante cuidarlo. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tal vez en algún punto más adelante les vaya a enseñar algunas placas de tomografía o radiografía. Bueno, radiografía no mucho, pero tomografía sí, para que puedan ver cómo es que afecta a veces un traumatismo cerebral, ¿no? Cómo es que un golpe puede llegar a producir efectos muy devastadores en una persona. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante tal vez, ¿sí? Muy bien, dicho eso, como propósito de lección el día de hoy, vamos a conocer o vamos a comprender las funciones vitales del sistema nervioso, lógicamente, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, perfecto. Ya, vamos a empezar con la definición. Ya, vamos a empezar con la definición y vamos a conocer, o más que conocer, vamos a recordar, porque seguramente también ya lo han tratado, ¿cierto? En algún punto, ¿ya? Entonces vamos a complementar, a dar más ideas. Y si alguna vez, y si por ahora no lo entendiste en algún punto, pues el día de hoy vamos a tratar de que comprendas, ¿sí? Muy bien. Como definición, jóvenes, el sistema nervioso está encargado del control del funcionamiento de los demás órganos, ¿ya? Esto se le conoce como vida vegetativa. Y las vinculaciones con el medio externo. Esa se le conoce como vida de relación, ¿ya? Hay un componente que es importante, ya, muy importante dentro del sistema nervioso, ¿sí? Y son las neuronas, ¿ok? Son las células principales, porque ustedes saben que en el cerebro no solamente hay neuronas, sino existen otras células. A esas otras células se le conoce como
glías. ¿Ya? Glías. Por favor, toma nota, ¿sí? De lo que te estoy dando o de los datos que te estoy mencionando. ¿Ok? Funciones de las neuronas son generar, conducir y transmitir impulsos nerviosos. Ya, esas son las principales funciones que realiza la neurona. Generan, conducen y transmiten impulsos nerviosos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo clásico que tú ves en esta figura, ya, o en esta imagen, es pues una estructura neuronal, ¿cierto? Que está presente en tu cabecita, que tú las dibujas incluso, me imagino que desde primaria, ¿verdad? Ya. Recordarás que se divide en tres partes, como es el soma, el axón y el teledendrón. ¿Cómo, profesor? Esto que está acá es el soma, esto de rojito, todo es el axón, y lo que está acá es el teledendrón. Como que la parte terminal de la neurona. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la neurona podemos encontrar, como bien le decía, el soma. Ya, esto de acá es el soma, todo esto de acá es el soma. También está constituido el núcleo. El núcleo va a presentar unos corpúsculos denominados corpúsculos de Nissl, que no son nada más y nada menos que retículo endoplasmático rugoso. Como profesor, retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso, ustedes recordarán que yo les mencioné que se llamaba rugoso porque tenía ribosomas, ¿cierto? Y el liso, profesor, el liso no tiene ribosomas. Quien tiene ribosomas es el rugoso, ¿verdad? Ya, y los ribosomas están encargados de producir o de sintetizar proteínas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si alguna vez te preguntan, profesor, ¿qué son los corpúsculos de Nissl? Tú recordarás y dirás que son retículos endoplasmáticos rugosos, contenidos por ribosomas, ¿verdad? ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien, te expliqué. Tienes el soma, el núcleo, ¿verdad? Y también tienes dendritas, ¿cierto? Que son terminaciones como que ramificaciones que parten del soma, ¿verdad? Son conocidas como dendritas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Tenemos una vaina, ¿verdad? Entonces son las vainas, conocidas como vainas de mielina. Ya yo les he hablado bastante sobre las vainas de mielina. ¿Ya? Mucho. Las vainas de mielina, ¿qué función cumplen? A ver, ¿alguien sabe? Respuestas al chat privado. Las vainas de mielina, ¿para qué sirven? ¿O para qué sirve la mielina ya? Más sencillo. Más fácil. Más fácil no puede ser. ¿Ya está? ¿Para qué servían las vainas de mielina? Yo en algún momento se los mencioné, se los dije, se los repetí, se los grafiqué, se los ejemplifiqué. Se les hice muchas cositas para que entendieran sobre la mielina, ¿verdad? Incluso les hice un ejemplo con el carro y la pista, ¿no? Una pista asfaltada, una no asfaltada, una carretera, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sí, recuerdan, ¿verdad? Muy bien, y ellas van a estar contenidas en el axón, ¿verdad? Entonces, las vainas de mielina contienen mielina, lógicamente, y la mielina es un componente fosfolipídico, pues que sirve para lo que vendría a ser el transporte de los impulsos nerviosos de manera más rápida, ¿verdad? De manera más rápida. Existen enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Una de ellas es... ¿Alguien sabe? Sí, se lo mencioné también. Lo padeció un gran científico, descubridor de los agujeros negros. Sí lo mencioné. ¿Sí recuerdan? Bueno, la esclerosis
es una de las enfermedades conocidas como enfermedades desmielinizantes. Como que van haciendo que se reduzca o que la persona empiece a producir menos cantidades o que no produzca mielina, y con ende, pues los impulsos nerviosos que iban a estar conducidos de una velocidad, pues se podría decir rápida, pues la van a empezar a perder, ¿ya? Y obviamente si perdemos velocidad en la transmisión de los impulsos nerviosos, pues lógicamente pierdes funcionabilidad, ¿verdad? O sea, prácticamente, si tú quieres mover algo, levantar algo, y no existe una transmisión nerviosa rápida, pues no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder realizar. Imagínate que no tengas mielina, que no hay impulsos nerviosos. Tu cerebro va a querer levantar algo, por ejemplo, pero no va a poder hacerlo, ¿cierto? Porque no hay transmisión nerviosa. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también existen unas estructuras conocidas como nodos de Ranvier. ¿Ven estos nodos? Son como nudos, ¿ya? Estas pequeñas protrusiones, ¿ven? ¿Sí? Ya. Estos nodos de Ranvier sirven como para darle un plus a esta velocidad. Es como que darle un speed, ¿cierto? Un turbo, conocido como ustedes pueden conocer el turbo, ¿no? ¿Verdad? Cuando juegan algún videojuego, pues van a ver que existe turbo, ¿cierto? Ya. Esos nodos de Ranvier sirven como eso, ¿ya? Para darles un impulso de mayor velocidad, o darles un plus o un turbo, ¿no? Para que pueda ir más rápido, ¿ya? Porque los impulsos se transmiten de manera saltatoria, ¿ya? Cada vez que llega a un nodo, corre más rápido, va más rápido lo que es el impulso nervioso, ¿ya? Muy bien, ¿se entendió? ¿Sí, no? Ya. Ahora tenemos aquí la parte terminal conocida como teledendrón, ¿ya? Teledendrón. Son como terminaciones también nerviosas, ya, tipo ramificaciones, que forman la parte terminal de la neurona, ¿ya? Te hago una pregunta bien sencilla ahora, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es la transmisión, ¿sí? La mayoría, o en todo caso, el transporte de impulsos nerviosos, ¿de dónde a dónde crees que se den? A ver. Es una pregunta que yo hago siempre. Es bien clásica esta pregunta. Bueno, yo la hago, ¿no? Te voy a pintar de dos colorcitos para que puedas decirme. De celeste, ¿ya? Los impulsos nerviosos van así, ¿ya? De celeste, o van así, de rojo. Profe, la dos. No hay pierde. No. Uno nada más. Uno. ¿De rojo o de celeste? ¿Cómo creen que van los impulsos? No hay problema. Me puede responder el chat privado o al público. No hay ningún problema. ¿Alguien? ¿Alguien, jóvenes? Ojo, la pregunta es impulsos nerviosos, ¿ya? Conducción eléctrica, ¿ya? No estoy hablando de nutrientes, ¿ah? Estoy hablando de conducción eléctrica, ¿sí? No vayan a confundir. ¿Ya? Muy bien. Voy a darles el tip, ¿ya? Los impulsos nerviosos se transmiten de la forma que muestra la flecha celeste, ¿ya? Del axón hacia el teledendrón. De esa manera se transmiten los impulsos nerviosos, ¿ya? Que no se te olvide, ¿sí? Que no se te olvide. Profesor, yo he escuchado de retrógrado de lo que es como que tratarlo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, por ambos lados. Ya, pero esos no son los impulsos nerviosos.
Ahora te lo voy a explicar. ¿Ya? Con calma, hijo, con calma, con calma. Acá está. Anterógrado o retrógrado. ¿Ya? Siempre hace mención a eso. ¿Sí? Pero es un transporte axónico, ¿verdad? Ya. Te voy a explicar qué es lo que se transporta allí. ¿Sí? Muy bien. El transporte axónico anterógrado, ¿ya? Permite transportar, ojo con esto, ojo, permite transportar los nutrientes del cuerpo celular hacia el extremo terminal del axón, ¿ya? Permite el crecimiento axónico durante el desarrollo, mantiene la estructura del axón, permitiendo la síntesis y liberación de los neurotransmisores, conocidos como la acetilcolina, la dopamina y la serotonina. No te confundas, ¿ah? Neurotransmisores es algo distinto a impulso eléctrico, ¿ya? Yo te mencionaba por dónde o a qué dirección van los impulsos eléctricos, ¿ya? Ojo, listo. Mientras que el transporte axónico retrógrado permite el retorno, ¿ya?, de los materiales usados, pues ¿desde dónde, profesor? Desde el extremo terminal del axón al cuerpo celular para su restauración o lo que vendría a ser su excreción, ¿ya? Entonces, anterógrado del soma hacia el teledendrón, el retrógrado del teledendrón hacia el soma, ¿ya? ¿Y qué es lo que se transmite? Como bien yo les decía, en el caso puede ser pues neurotransmisores, sustancias que ya han sido usadas, que necesitan ser eliminadas y todo lo demás. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de transporte axónico que existe. Pero el impulso nervioso tiene otra dirección. Ya te expliqué, ¿verdad? Ya, muy bien. Perfecto, se comprendió, ¿verdad? ¿Sí, cierto? Sí, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces vamos a hablar aquí. ¿De qué vamos a hablar, profesor? Vamos a conversar de lo que vendría a ser cómo es que se dan estos impulsos nerviosos, ¿ya? Para que se pueda transmitir el impulso, estoy hablando de impulsos nerviosos, de la parte eléctrica, ¿ya? Todavía no hablamos de la parte química. Si hablamos de acetilcolina y todo lo demás, estamos hablando de neurotransmisores. Y eso es la parte química, ¿ya? Ahora te estoy hablando de la parte eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La sinapsis es la que se produce por transporte de elementos químicos, como la acetilcolina, como bien le decía. Pero aquí estoy hablando de la parte eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Uno de los pasos en la transmisión de impulsos es la generación. ¿Ya? La generación. ¿Cierto? Para que exista un impulso nervioso tiene que existir una excitación. ¿Me dejo entender? Ya, entonces para que exista esta excitación, pues tiene que ocurrir un proceso denominado despolarización. ¿Sí? ¿Cómo, profesor? Despolarización. ¿Ya? Ok. Este proceso de aquí, conocido como despolarización, no es nada y menos, pues que el tema de que es donde se va a dar el inicio de un impulso nervioso. ¿Ya? Es la excitación. ¿Me dejo entender? ¿Y eso por qué se da, profesor? Eso se va a dar por el ingreso de sodio. ¿Ya? ¿Sí? El ingreso de sodio. Si queremos hablar de cargas, pues ya vamos a hablar de cargas positivas que van a ingresar. ¿Cierto? Ya, van a ingresar cargas positivas. ¿Ya? ¿A dónde, profesor? ¿Estamos dónde? ¿En qué parte de la neurona? Estamos en el axón, ¿verdad? Las células tienen dentro de su estructura se puede decir un contenido eléctrico estable, ¿ya? Si nosotros empezamos a ingresar sodio, vamos a cambiar esa estabilidad eléctrica dentro de la célula, ¿ya? Porque estamos haciendo entrar cargas positivas, ¿cierto? Entonces, al cambiar esa estabilidad eléctrica que existía aquí, lo que va a ocurrir es que toda esta zona se va a excitar. Y es aquí donde se produce el primer potencial de acción, ¿ya? O sea, es la zona de excitación donde se inicia todo. Aquí empieza el potencial de acción. ¿Me dejo entender? Ya.
Pero no todo el tiempo tu neurona va a estar excitada, no, sino que tiene que también relajarse. O sea, si ya transportó el impulso nervioso, ya inició, esto va a saltar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese lugar donde saltaba? Los nodos de Ramiro, ¿verdad? Ya. Entonces esta va a saltar. Entonces esa zona que deja atrás tiene que volver a su estado normal de equilibrio, a su estado de relajación, ¿verdad? A ese estado de relajación se le conoce como repolarización, ¿ya? O sea, ¿y cómo repolarizamos, profesor? Yo te dije que para poder desequilibrar la estabilidad eléctrica dentro de lo que es el axón, entraba sodio, entraban cargas positivas. Para que pueda estabilizarse tendrían que salir cargas positivas también, ¿cierto? Porque tendríamos que cambiar cargas que han entrado por cargas que van a salir, ¿cierto? Para darle estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a salir? Va a salir potasio, que tiene cargas positivas. Al salir potasio, esta zona de aquí ya no va a estar excitada, sino va a estar relajada, ¿verdad? Pero tu impulso sigue avanzando, mírame. O sea, es el lugar donde inició, ahora va a seguir avanzando, va a seguir avanzando, va a seguir avanzando para que pueda transmitir el impulso nervioso. O sea, profesor, en esta zona ya ocurrió el ingreso y la salida de potasio y por ende esta zona ya se estabilizó, ¿cierto? Sí, ya se estabilizó, ya se relajó. Ahora esta zona de acá es la que está excitándose, porque este impulso está transcurriendo de esta manera. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? De esta manera está transcurriendo. ¿Recuerdas que yo te dije que el impulso va del soma hacia el teledendro? Ahí está. Ahí puedes comprobar tú la dirección de los impulsos nerviosos eléctricos. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Para que puedas despolarizar, para que puedas excitar una célula, para que se pueda generar el primer impulso nervioso conocido como potencial de acción, tú necesitas permitir el ingreso de sodio, de cargas positivas, y con ende desestabilizar la estabilidad eléctrica que existía dentro del soma. Se genera el potencial de acción y luego este impulso sigue avanzando, pero lo que deja es la salida de potasio para nuevamente repolarizar toda esta zona y relajarla nuevamente. El impulso sigue transmitiéndose. ¿Te das cuenta o no? Claro. ¿Ya? No todo puede mantenerse en estado de excitación. Tiene que existir una zona que ya pasa de un estado de excitación a un estado de relajo, porque obviamente está transcurriendo el impulso, ¿no? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, perfecto. Perfecto. Eso es, como bien te decía, el primer paso, la generación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la conducción, ¿verdad? Aquí se da el proceso de la conducción, ¿ya? De la conducción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Entonces, el proceso de la conducción, o sería el segundo paso, ¿sí? Es uno de los procesos que van a permitir que transcurra este impulso nervioso, como yo les decía hace ratito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya, la conducción, ¿verdad? Ok. Se generó el impulso, ¿verdad? Vieron que entraron cargas positivas y que excitaron a esta zona del axón para que pueda iniciar el potencial de acción. Así se le conoce como potencial de acción. Si tú mencionas potencial de acción a algún profesor de biología o quien te va a enseñar, es un término bastante importante que lo tengas en cuenta. ¿Sí? Ya. Se genera el potencial de acción, ¿ya? Y como bien les decía yo, esto va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando, porque ¿qué está ocurriendo? Está ingresando sodio y está saliendo potasio. La zona donde ingresa sodio se está desequilibrando esa zona y se está excitando. Y por donde ya va a empezar a salir sodio, potasio, va a compensarse las cargas y obviamente esta zona ya se va a estabilizar. Una zona de relajo, una zona de excitación. Zona de relajo, zona de excitación. Y así, mira, ¿cómo es que inicia el potencial de acción? ¿Cómo es que va llegando a esta zona? ¿Y cómo es que va llegando a esta zona? ¿Ven? ¿Está avanzando o está retrocediendo? Está avanzando. ¿Se dan cuenta o no? Ya, muy bien. Así se dan los impulsos nerviosos. Así es como cómo transcurren, cómo se generan y cómo se van transmitiendo los impulsos eléctricos nerviosos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué entra, profesor? Sodio. ¿Qué sale? Potasio. ¿Ya? Listo. ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien. Ahora acá.
¿Ya? Como bien te dije, ya acá está, ¿ven? Como bien te dije, el segundo proceso se llamaba conducción, ¿cierto? Sí, profesor, muy bien. Ya. ¿Viste cómo inició? Sí. ¿Y viste cómo fue transcurriendo? Sí. ¿Qué entró? Potasio. ¿Qué salió? ¿Qué entró? Sodio, ¿verdad? ¿Qué salió? Potasio. No te olvides, ¿ah? Entra sodio y sale potasio. ¿Por qué entra sodio? Porque necesitan cargas positivas para desestabilizar esta zona eléctrica y con ende generar un impulso nervioso, o sea, desequilibrarlo, ¿verdad? Excitarlo, ¿ya? Y luego posteriormente continúa, pues, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a hablar luego de eso, luego de toda esa transmisión, luego de todo ese circuito que iba eléctrico, ¿cierto? Ya. Lo que se va a producir es que posteriormente a ello se va a dar la transmisión, ¿verdad? Entonces, que te quede bien claro esto. Lo que se transmite entre neurona y neurona no es impulso nervioso, sino es sustancias químicas conocidas como ¿cómo qué? Neurotransmisores, pues, ¿no? Como bien yo te decía, recuerda que este proceso es de naturaleza química. El anterior fue de naturaleza eléctrica, ¿verdad? Todo lo que te hablaba hace ratito, con cargas positivas, ha estado basado en lo eléctrico y te lo he ido recalcando y recalcando, ¿verdad? Pero en esta zona ya empieza la parte química. Esta transmisión ya es química. Esta transmisión se le conoce como la transmisión neuronal de forma química, ¿ya? Claro. Todo lo eléctrico se daba a nivel del soma. ¿Recuerdan? Diré del axón, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? Del axón. Todo lo eléctrico se daba a nivel del axón, ¿cierto? Ya. Ahora la parte química se va a dar entre lo que es el botón terminal de lo que es el teledendrón y lo que es las dendritas de la posterior o siguiente neurona, ¿cierto? Ahí es la que da una interacción conocida como sinapsis, ¿verdad? Donde ¿qué se va a transmitir? ¿Qué es lo que se intercambia? Neurotransmisores. Mira, a ver. Sinapsis. Es una unión intercelular especializada entre neuronas o entre una célula efectora. ¿Qué quiere decir? Se da entre célula neuronal y célula neuronal. Y también se da entre una célula y alguna célula que va a cumplir una determinada función. Por eso se le denomina como célula efectora, ¿ya? Y pues, ¿qué transmiten? Impulsos nerviosos, ¿verdad? Pero ¿qué van a transmitir netamente en cuanto a lo que es la sinapsis? Neurotransmisores. Uno de los más conocidos, la acetilcolina, ¿verdad? Ya. No te vayas a confundir, ¿eh? Que quede bien claro. A nivel del axón, lo que se transmite son impulsos eléctricos, ¿verdad? Impulsos eléctricos que, pues, lógicamente, estamos hablando de cargas, ¿verdad? Pero a nivel de lo que es la sinapsis, entre neurona y neurona, por ejemplo, lo que se va a transmitir es de naturaleza química. Vamos a transmitir neurotransmisores, ¿cierto? Entonces, ten en cuenta los procesos. Te puedo preguntar, tanto la generación como la conducción, ¿son procesos químicos o eléctricos? Tanto lo que es la generación y la conducción. ¿Son procesos químicos o eléctricos? A ver, respuestas al chat privado, chicos. Respuestas al chat privado. Tanto lo que es la generación y la conducción, ¿son procesos químicos o eléctricos? A ver, espero sus respuestas. Ya está. Ya. Tanto la generación, como les dije, como la conducción
son procesos químicos, mientras que la transmisión es un proceso, tanto la generación como la conducción son procesos eléctricos, ¿ya? Mientras que la transmisión es un proceso químico, ¿ya? Ten en cuenta eso. A ver, vamos a hacer una retroalimentación así rápida. ¿A qué se le conoce como corpúsculo de Nissel? ¿A qué se le conoce como corpúsculo de Nissel? A ver. A ver. ¿Alguien o nadie? El chat privado, ¿ya? Si chat privado, pueden hacerlo, el chat privado, ¿ya? ¿A qué se le conoce como corpúsculo de Nissel? ¿Ya está? Ya. Retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Retículo endoplasmático rugoso. Está bien, está perfecto, chicos. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Dicho eso, y habiendo recordado un poquito sobre este tema, sobre esta parte, ya, vamos a dejar tiempo para que sus compañeros puedan exponer, ¿sí? Voy a permitir que sus compañeros puedan exponer el día de hoy. Así hemos coordinado y bueno, aquellos que tengan pendiente alguna exposición. Recuerden que ya estamos a escasas semanas, que serían 2 semanitas más casi, de clases, ¿ya? Entonces, por favor, me gustaría que los jóvenes que tienen la voluntad, el interés de exponer, pues lo hagan ahora para poder avanzar, ¿sí? Ojo que ya en los últimos días de las últimas clases, pues no creo que haya oportunidad para la exposición. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque se van a trabajar otros temas, se van a hacer otras cositas, entonces hay que ser ordenados en las actividades, ¿sí? Entonces estoy dejando tiempo para que el día de hoy puedan exponer a aquellas personas, ¿sí? Que están listas para hacerlo, ¿ok? Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a la exposición entonces, ¿ya? Perfecto.